el último documento, pues sería el resumen de producción, que ese resumen de producción pues sería el mismo que teníamos antes, es decir, este documento no ha cambiado. Entonces, claro, ahora ya hemos hecho la instalación, la hemos diseñado, hemos comprobado que todas las conexiones nos cumplen, tenemos el documento general de cálculos justificativos, etcétera, etcétera. Pero claro, y bueno, de una forma muy cómoda y muy rápida porque no hemos dibujado el cableado. Pero claro, ¿qué pasa con el cableado? Pues ahora el cableado, lo que ha pasado es que todo el cálculo de cableado, etcétera, etcétera, se ha pasado a la pestaña unifilar. Entonces, es en la pestaña unifilar donde vamos a hacer todo este cálculo de cableado, etcétera, etcétera. Entonces, para ello vamos ya a la pestaña unifilar. En primer lugar, vemos que la pestaña unifilar ha cambiado un poco, no mucho, ha cambiado un poco, y seguimos teniendo el control de errores en la pestaña unifilar. Y este control de errores pues, nos va a permitir mostrar o ocultar incidencias también de la misma forma que teníamos antes. Actualmente, el software en el estado en el que se encuentra no está conectado a la pestaña de instalación fotovoltaica y la pestaña unifilar. Por lo tanto, tenemos que dibujar el esquema unifilar nosotros manualmente y nos calculará todo. Esto también nos permite y nos da la opción de no tener que dibujar, en el caso de ser a lo mejor una instalación pequeña, de no tener que dibujar todo en el modelo y directamente hacerlo en la pestaña unifilar, por ejemplo. Pero bueno, esto es a elección de cada uno. Pero ahora lo que vamos a hacer es la introducción esta. Para ello, lo que vamos a hacer es, lo primero de todo, lo que nos dice el control de errores es que debemos introducir al menos una rama en el esquema. Entonces, para ello, cuando vamos a rama, ahora sí tenemos información técnica de la rama. Y con el asistente, pues podremos decir pues, que tenemos 12 paneles del tipo que tenemos. Y ya lo podemos colocar. Bueno, un segundo, vamos a ponerlo en A3. Mejor, pues necesitamos más y ya lo podemos colocar. Entonces, en este caso, pues podemos colocar por aquí y luego con los de copiar, para hacerlo equidistante, copiar y copiar. Por ejemplo, podríamos hacer esto. Vamos a desplazarlo un poco, porque luego irán los textos y lo desplazamos un poco. Luego, en segundo lugar, lo que vamos a conectar, lo que vamos a introducir son los inversores híbridos. En este caso, los inversores híbridos, lo que tenemos es el inversor que queremos. Aceptamos, aceptamos y ya, por ejemplo, pues lo colocamos aquí. Y luego lo copiamos de aquí y lo colocamos aquí. Segundo, porque en este caso sería trifásico y ya lo he puesto monofásico. Trifásico y trifásico. Vale. Ahora, cuando queremos representar lo que son los cuadros eléctricos, las cajas de conexiones, las arquetas, lo que tenemos ahora es el elemento embarrado. Entonces, el elemento embarrado pues lo podremos colocar por aquí y ya tenemos esta representación. Y por último, tenemos el punto de conexión a red, que el punto de conexión a red, para calcular bien la caída de tensión acumulada, la reactancia, necesitamos saber la frecuencia de la red, 50 o 60 hercios, en este caso 50 hercios, y lo vamos a colocar más o menos por aquí. De esta forma ya lo hemos colocado y una vez colocado el punto de conexión a red, lo que nos dice es que el elemento está desconectado de la instalación, es decir, claro, todos los elementos están desconectados entre sí. Ahora, ¿cuál es la forma de conectar estos elementos? La forma de conectar estos elementos es mediante conexiones. Aquí ya nos aparecen todos los capturables y podemos irnos por aquí y por aquí. Así lo hacemos, pum, pum, y lo ponemos por aquí. De la misma forma, vamos a hacer esto, con la referencia, y lo ponemos. Cogemos la referencia y lo ponemos. Bueno, nos ha olvidado meter las baterías modulares, en este caso sería igual. 4, aceptar, aceptar y los conectamos al lateral y al lateral. Ahora seguimos con las conexiones, lo conectamos, conexiones, lo conectamos y ahora nos vamos por aquí y por aquí y nos vamos por aquí y por aquí. Y por último ya lo conectamos directamente. Vale, ahora siguen saliendo errores.
¿Por qué siguen saliendo errores? Porque hemos establecido conexiones, pero estas conexiones no les hemos dotado de aparamenta, no les hemos dotado de canalizaciones y ni nada. Entonces, para ello, tenemos aquí los elementos de la línea. En primer lugar, si nos vamos al cursor encima, debe introducir una canalización aguas abajo, ya nos lo está diciendo también. Es decir, el control de errores siempre nos va a avisar. Entonces, cuando vamos a canalización, tenemos esto. En primer lugar, comentar que se ha cambiado la normativa para hacer el programa internacional y en este caso la normativa es la IEC. Entonces, en este caso, pues lo que tendremos es el método de referencia IEC. ¿Vale? No hay ningún problema porque es válido completamente. Pero antes de ello, tenemos una biblioteca de cables IEC. Esta biblioteca de cables IEC nos permite, si nos vamos aquí, en IEC, cargar la normativa española, en este caso, o la normativa francesa. O en el caso de que yo no quiera utilizar un cable genérico, podría cargar de fabricante Prysmian o de fabricante Top Cable, simplemente registrándome en la OpenBIM Database, que es un registro gratuito, y aceptando las condiciones. O, por último, al igual que pasaba en la pestaña de instalación fotovoltaica, lo que tenemos es, con más, nosotros podemos hacer la configuración de cable que queramos. Le ponemos la referencia, le ponemos exactamente todos la configuración de este cableado en concreto que queremos y vamos creando los tipos uno a uno si queremos nosotros crearlos porque tenemos nosotros una biblioteca diferente o tenemos una ficha técnica diferente y queremos introducir esto. Aquí también podríamos. Entonces, todo lo que está aquí luego lo va a leer la canalización, el elemento canalización. Ahora vamos a la canalización. Entonces, una vez vamos a la canalización, ya tenemos la polaridad. Si nos damos cuenta, la polaridad tenemos tres tipos de polaridades. La de corriente continua, que nos dice cable positivo o negativo, porque ya no estamos hablando de fase neutro, sino de positivo o negativo, estamos en corriente continua en la parte de fotovoltaica. Y luego ya tenemos la de fase neutro o la monofásica y la trifásica. Aquí tenemos las dos. En este caso, CC. Aquí nos dice que seleccionemos una familia de cable, H101, ¿vale? La seleccionamos y luego seleccionamos el método de referencia. Este método de referencia, pues los cables son unipolares, están en superficie y, por ejemplo, en este caso van a ir por bandejas. Entonces, las bandejas van a ser, por ejemplo, no perforadas, aceptamos y, bueno, aquí lo de siempre, 45 y 4. Y ya cuando pasamos el cursor por encima ya nos detecta la conexión y, por ejemplo, lo podemos poner aquí. Lo ponemos y lo ponemos. Y vemos que nos ha desaparecido esto. Por otro lado, vamos a hacer lo mismo y lo vamos a poner por aquí. Aquí lo he hecho yo mal. Pues vamos a ponerlo en este lado de aquí. Y en este lado de aquí ya nos desaparece también. Y ahora en este caso, pues vamos a cambiar de cable. Vamos a decirle que es trifásica. Le cambiamos de cable, le ponemos un RZ1K, aceptar. Y aquí ya, pues le podemos poner cable, cable y luego canalización. De esta forma ya lo tendríamos todo hecho. Si nos damos cuenta, nos está calculando, si yo pongo el cursor encima, la caída de tensión, nos está calculando la potencia que pasa por esa canalización, el voltaje que pasa, la intensidad de diseño y el factor de potencia. Así con todas. En este caso, en la parte de corriente continua, obviamente, pues nos sale la potencia, la intensidad de cortocircuito, el voltaje de circuito abierto, la intensidad de máximo pico de potencia, el voltaje máximo pico de potencia y la caída de tensión. Entonces, en este caso ya lo tenemos. Ahora, comentar por qué, que esto no lo he comentado antes porque me estaba esperando aquí. Comentar por qué tenemos una intensidad y una intensidad de diseño. Si nos vamos a instalación fotovoltaica, en este caso, en opciones generales, parámetros generales, tenemos intensidad de diseño en función de la intensidad máxima del generador. Ya sabemos que el ITC-BT40 nos exige que la intensidad con la que dimensionemos el cableado en las instalaciones fotovoltaicas tiene que ser un 125% de la intensidad calculada. De ahí este 125%. Lo que pasa que en este caso lo podríamos cambiar en todo momento. Por ejemplo, si le ponemos 100%, aceptar, aceptar, y vamos a unifilar, vemos que la intensidad de diseño, aquí, perdón, en la salida del inversor, la intensidad de diseño, la I es igual que la ID, es decir, son iguales porque yo le he dicho eso. Pues la intensidad de diseño es con la que voy a diseñar la canalización, voy a calcular la canalización. Pero en este caso, claro, siguiendo el ITC-BT40, lo que le vamos a poner es este 125%.
aceptar, aceptar. Y ya vamos al unifilar. Ahora, en segundo lugar, lo que nos falta, aparte de esto, son las protecciones. Entonces, para poner las protecciones, pues nos tendremos aquí, fusible, seleccionamos, por ejemplo, el fusible, 16 amperios, aceptar, y ya pues las colocamos aquí, los fusibles. ¿Vale? Los colocamos aquí y aquí igual, fusible y fusible. Luego, si queremos poner el diferencial y magnetotérmico, pues de la misma forma introduciríamos diferencial, magnetotérmico y ya lo tendríamos todo. Luego podríamos añadir textos, etiquetas de textos, etiquetando todo lo que quisiéramos de forma manual, es decir, escribiéndolo nosotros manualmente, pero pudiendo hacer todo. Y por último, podríamos añadir recuadros, pues por si queremos tener pues, en la caja de conexiones, en este caso el cuadro eléctrico, lo que está contenido en el cuadro eléctrico. De esta forma, ya para no perder el tiempo, lo hemos dejado preparado en este caso y vamos a ir a aquí, a unifilar. ¿No? Y ahora abrimos el archivo de unifilar que ya hemos dejado preparado con todo el unifilar ya hecho. ¿Vale? Aquí vemos esto. Ya tendríamos el unifilar. Comentar que, claro, como no están conectados, claro, yo aquí le tengo que dar una longitud de cable a cada uno de los cables. La forma que tengo de hacerlo ahora, actualmente, esto es una primera versión, pero la forma que tengo de hacerlo ahora, luego ya se optimizará con las siguientes versiones, es, pues, tengo el de medir, y yo, pues, de rama a inversor, puedo medir, y aquí tengo 18, aquí tengo 16, aquí tengo 15, y aquí tengo 15, por ejemplo. Claro que me lo capture bien. 15. Y entonces aquí ya pues es la forma de luego venir aquí, doble clic e introducir. Esto de momento como una primera versión. Y así pues introduciría todos los cableados, tendríamos todo y podríamos generarnos el unifilar que quisiéramos. Por ejemplo, en este caso veis los recuadros, marcan el inversor, marcan el cuadro eléctrico, todo lo que está contenido dentro de ellos, toda la información y lo tenemos todo. Entonces ahora lo que nos hace voy a ir a abrir otro antes para verlo. Vamos a ir primero al de sin dimensionar porque este ya está dimensionado. Entonces vamos a ir primero al de sin dimensionar para ver cómo se dimensiona y luego ya analizaremos. Entonces en este caso ya lo tendríamos aquí. Este sería el de sin dimensionar y sin acabar prácticamente, pero ya tendríamos todo hecho. ¿Vale? Entonces ahora si yo quiero ver las comprobaciones, por aquí solo estoy viendo cálculos eléctricos, si yo quiero ver las comprobaciones, lo que tengo que irme es a consultar las comprobaciones realizadas. Entonces, cuando me voy y marco el botón de consultar las comprobaciones realizadas, lo que yo ya tengo es lo que me cumple y lo que no me cumple. Lo que me cumple pues no sale en rojo y lo que no me cumple sale en rojo. Entonces, si yo clico encima de cualquier canalización, tengo las comprobaciones de cada una de ellas. Es decir, la intensidad admisible según IEC, la coordinación entre conductores, según IEC también, y luego el cálculo de caída de tensión. ¿Y por qué el cálculo? Y esto no es una comprobación, porque tenemos ahora con esta opción lo que tenemos es la caída de tensión acumulada, que es como se tiene que comprobar. Entonces, si nos vamos a instalación fotovoltaica, a opciones generales, parámetros generales, tenemos que la caída de tensión máxima admisible en el generador fotovoltaico en la corriente continua tiene que ser de 1,5%. Y la caída de tensión máxima admisible entre el inversor y el punto de conexión a red, la corriente alterna, tiene que ser 1,5% también. Esto lo tengo aquí. Lo podría cambiar, esto es acorde a normativa, lo tenemos ya preparado, pero en cualquier momento, pues si yo quisiera ser más restrictivo, pues lo podría cambiar. 1% y 1%, por ejemplo, pero en este caso no lo voy a cambiar. Entonces, cuando me hace esta comprobación, el elemento que realmente comprueba la caída de tensión es acumulada, es el inversor, porque en este caso es muy sencillo. Pero ahora veremos el caso este que tenemos una canalización por aquí, otra por aquí, otra por aquí, entonces tenemos una caída de tensión acumulada en la parte alterna. Pero bueno, si nos vamos al inversor, vemos que aquí sí que nos está comprobando la comprobación de caída de tensión. Si yo me voy simplemente a la canalización, lo que voy a ver es cómo me ha hecho este cálculo, pero no voy a ver en ningún momento
si cumple o no cumple, porque puedo tener varias canalizaciones aguas arriba que me tienen que sumar todas. Pero antes de ello, vamos a ver el por qué no cumple esto. Entonces, cuando vamos aquí, pues ya tenemos las comprobaciones de por qué no cumple. Entonces, la coordinación entre conductores, o sea, la comprobación de sobrecarga, en este caso nos dice que la intensidad nominal del fusible es demasiado pequeña. Para ello, vamos aquí, editamos simplemente el fusible, le ponemos 20 amperios, aceptar, pongo a comprobar y ahora ya cumple. Es decir, como veis, aunque comprobemos solo en la canalización, lo que comprueba es desde el punto de conexión inicial hasta el punto de conexión final donde se encuentra canalización, todos los elementos o toda la paramenta que va encontrando a lo largo de esta canalización realmente está contenida aquí en esta comprobación. Entonces, si cambiamos esto de aquí, automáticamente nos cambia la comprobación. Aquí sería lo mismo y aquí sería lo mismo. Y ahora, respecto a la caída de tensión que estamos comentando, bueno, aquí sería corregirlo y ahora vamos ya a ir otra vez, últimos ficheros, al del unifilar ya hecho y lo veremos ya todo sobre el unifilar ya hecho. En este caso vamos a ir al unifilar. El unifilar ya hecho, si yo compruebo, obviamente me cumple todo porque ya está preparado para que cumpla. Aquí, como vemos, yo tengo una caída de tensión del 0,03%. Aquí tengo una caída de tensión del 0,03% también y aquí tengo una caída de tensión del 0,02%. Entonces, si yo me voy a cualquiera de ellos, me pasa lo mismo que en la parte de continua. En la parte de alterna, la caída de tensión es simplemente un cálculo. Y como hemos dicho antes, según la frecuencia en la que nos encontramos, calcula una reactancia y nos calcula la caída de tensión a raíz de todo esto.